Dice el Salmo número 8: Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. Salmo capítulo 8 es el que hemos leído. Pero antes de meditar en la palabra de Dios, les invito para que hablemos con Dios. Dios Todopoderoso, cuán grande es tu nombre. Mi alma te alaba, te glorifica, te exalta. Tú eres el Dios soberano. Tú eres el único que sabes la condición de cada ser humano, que conoces perfectamente a todo hombre. Te ruego, oh Dios bendito, que en este instante tu presencia, tu misericordia, tu favor bendito se haga manifiesto a través de tu palabra. Que bendigas a los oyentes y que me bendigas para exponer tu palabra. Necesitamos de tu ayuda divina. Entendemos perfectamente que tú eres quien diriges todo este proyecto. Tú eres el que guías, el que encauzas las cosas para bien. En el nombre bendito de Cristo Jesús, oramos. Amén. Hemos leído un salmo maravilloso y es muy posible que alguna vez usted se haya preguntado, ¿qué es la gloria de Dios? En primer lugar, yo quiero decirle que la gloria de Dios en sí es su carácter, su presencia, su soberanía, su autoridad, su dominio, pero que en el orden bíblico se destaca cuando Dios se hace presente. Y precisamente cuando uno mira la Biblia, encuentra la forma como Dios comenzó a estar en el escenario humano. Y me refiero precisamente en el tiempo en que Adán y Eva fueron creados. Dios estaba allí con ellos. Adán hablaba con Dios, Dios hablaba con Adán. Tenían una comunión íntima. Había la presencia de Dios, ahí en el huerto estaba. Pero una vez que el hombre pecó, la gloria de Dios fue retirada, el hombre fue destituido. Eso es lo que dice Pablo. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Desde el momento que el hombre peca, la gloria de Dios desaparece del escenario humano. Y tiempo después aparecen hombres importantes llamados por Dios, como el caso de Moisés, el cual recibió una ordenanza divina de hacer un tabernáculo. En ese tabernáculo había un lugar que se llamaba santo y otro lugar que se llamaba santísimo. Pero lo que más me llama la atención de todo ese pasaje del cual les estoy hablando es lo que dice el capítulo 40 del libro de Éxodo, del verso 34 en adelante. Escuche. Entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Pero hay algo más maravilloso que me motiva en esta mañana a compartirles esta reflexión. Y es que cuando los hombres quieren que la gloria de Dios se haga manifiesta, es necesario que el hombre haga las cosas como Dios manda. Eso es lo que dice la Biblia. Moisés hizo el tabernáculo como Jehová Dios le había mandado que lo hiciera. Él no se dispuso a hacer otra cosa. Dios le dijo de qué dimensiones, de qué materiales y cómo se debía de construir el diseño. Y me dice las Sagradas Escrituras que Moisés hizo tal cual como Dios se lo había mandado. Y una vez que lo ha hecho, entonces hace la dedicación y dice la Biblia que la gloria de Dios se manifestó. En otras palabras, aquella gloria que había sido quitada del hombre por causa de su pecado, ahora se hacía presente en un escenario en el cual Dios quería desde allí transmitir, hacer consciente, permitirle a su pueblo que se diera cuenta que Él estaba con ellos. Otro ejemplo maravilloso es el que aparece en el libro de Crónicas, en el segundo libro, en el capítulo 7. Usted encuentra en el capítulo 6 la oración de Salomón
cuando ha construido un templo para Dios. En el capítulo 7 Dios le da respuesta a la oración. Y textualmente la Biblia dice que cuando Salomón terminó de orar, la gloria de Dios llenó el templo. La presencia de Dios se hizo manifiesta. De esa manera usted puede encontrar entonces que no en vano Dios a lo largo de la historia, a pesar de que el hombre había pecado, ha querido tener un contacto con el hombre. Y ya que el hombre no puede hacerlo personalmente por causa de su condición pecaminosa, Dios estableció lugares apropiados a través de los cuales él pudiera darse a conocer, dejarse sentir, que el mundo de su tiempo, los que le creían a él, pudieran disfrutar de su gloria. La Biblia habla, por ejemplo, que la gloria de Dios descendió sobre el monte del Sinaí y allí ocurrió algo trascendental. El monte temblaba, el pueblo estaba sumamente preocupado, pero hubo algo maravilloso. La ley apareció para el pueblo de Israel. Yo quiero que en esta mañana usted comprenda que definitivamente Dios tiene un propósito y es hacer manifiesta su gloria en el medio del ser humano o en la vida propia del ser humano. El salmista decía: oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. Eso se había dado precisamente porque el primer hombre había pecado. La gloria de Dios había desaparecido. Y como dijimos anteriormente, Dios hizo nuevos intentos para dejarse ver, sentir y hacer partícipe al pueblo de su grandeza a través del tabernáculo y a través del templo que Salomón edificó. Pero esa gloria que en un momento determinado era por momentos y dirigido a un determinado pueblo y según la circunstancia, cambió totalmente. Un día los ángeles cantaron gloria y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz y buena voluntad de Dios para con los hombres. Había una razón. Cristo el Señor había nacido y eso ya era una noticia mayúscula. Era importantísimo ser conscientes que el Señor Jesús había nacido. Juan en su capítulo 1 escribe claramente que aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Aquí ya no se está tratando de que la gloria de Dios se iba a hacer manifiesta en un tabernáculo o en un templo hecho de manos de hombres. Aquí las cosas son de mayor calibre, de más grande dimensión. Se trata de Dios en persona. El profeta Isaías escribe en su libro y dice: decid a los de corazón apocado que no teman, que Dios mismo vendrá y os salvará. Y la Vulgata Latina dice: Dios en persona vendrá y os salvará. Cuando Juan está hablando de Jesús, está simplemente diciendo que Dios en persona está en medio del escenario humano. Ya no es un tabernáculo, ya no es un templo, es un hombre llamado Jesús, que siendo hombre es el verdadero Dios, que Él hizo posible que el hombre no solamente pudiera saber que la gloria de Dios estaba a su alcance, sino que pudiera también sentirla, palparla, mirar las obras tan trascendentales que este maravilloso Dios hace. Y por eso usted recuerda que en el capítulo 2 del libro de San Juan, Jesús es invitado a las bodas de Caná de Galilea. Dice que allí convirtió el agua en vino. Y hay algo maravilloso. La Escritura dice: este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria. Y si sigues leyendo la Escritura, Jesús en el capítulo 11 del Santo Evangelio según San Juan le dice a Marta: Marta, ¿no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios? Es bueno aclararle que los antiguos, para ver la gloria de Dios, tenían que ir al tabernáculo o estar cerca al templo o entrar al templo. Pero en los días de Jesús, la gloria de Dios estaba donde estaba Jesús.
¿Cuál es la razón? Porque Jesús es la gloria de Dios manifestada. Es la presencia de Dios en el escenario humano. Usted lee, por ejemplo, en San Lucas capítulo 7, cuando Jesús resucita al hijo de la viuda de Naín. Escuche lo que dijo la gente. La gente glorificaba a Dios y decía: se ha levantado un profeta entre nosotros y Dios ha visitado a su pueblo. No era falso, era verdad. Dios estaba entre el pueblo, con mucho más que un profeta. Dios estaba como la presencia misma allí, con un propósito: hacerle saber al hombre que el tiempo se había cumplido y que el reino de Dios se había acercado, que era oportunidad de disfrutar de esas enormes bendiciones que Dios tiene para cada ser humano. Qué bueno que hoy usted puede experimentar la gloria de Dios. ¿Y cómo puedo experimentarla? Cada vez que usted entra a su santuario y habla con Él, cuando va al culto y se conecta con el cielo mismo a través de la oración, de la alabanza, o cuando abre los oídos del alma para oír su mensaje divino y permitir que Dios haga el milagro que todos los seres humanos queremos que se haga. En ese momento usted podrá experimentar la gloria de Dios. La gloria de Dios también se puede experimentar a través de los milagros. Recuerde que Jesús le dijo a Marta que si podía creer vería la gloria de Dios. Y una expresión de esa gloria fue la resurrección de Lázaro. Fue la resurrección del hijo de la viuda de Naín. Fue la conversión del agua en vino, la multiplicación de los panes, la sanidad de los leprosos, la sanidad del paralítico. Cada vez que Dios hizo una obra trascendental en la humanidad, la gloria de Dios se dejó ver. Aquella gloria que estuvo distante por causa del pecado, ahora se hacía visible en la persona de Jesucristo, con el único propósito de que todo ser humano pudiera encontrar en Él las respuestas a sus más grandes interrogantes. La Biblia habla precisamente que la gloria de Dios, el hombre la puede obtener. Y la mejor manera para alcanzarlo es teniendo en cuenta que Dios es soberano, que Dios se revela a sí mismo a través de la palabra, a través de la creación, a través de las vivencias que se deja o que el hombre puede sentir acerca de su Dios. La gloria de Dios no está lejos de usted. La gloria de Dios está a su alcance. Lo único que tienes que hacer es abrir un espacio en tu vida y permitir que sea Dios quien dirija tu destino y contemplar la diversidad de sus maravillas y milagros. La Biblia dice que los discípulos, después que Jesús les habló, fue recibido arriba en el cielo y los discípulos salieron predicando por toda parte, ayudándolos el Señor con las señales y milagros que le seguían. Cada vez que hay una obra sobrenatural hecha por el nombre del Señor Jesús en medio de la sociedad, es una expresión de la gloria de Dios. Es entender que la presencia de Dios está ahí, que Dios está vigente, que Él no ha cambiado, que Él sigue siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos. Hay gente que todavía dice: ¿será que hoy se puede vivir, sentir, disfrutar de aquellas grandezas gloriosas de Dios como sucedió en el tiempo apostólico? Y la respuesta es sí. Hay cantidades de personas en el mundo en este instante que junto conmigo pueden decir: Dios es grande y hemos visto su gloria, hemos visto sus obras maravillosas. Somos testigos que Él ha sanado a enfermos, que ha hecho obras que ningún ser humano puede hacer. Somos testigos que Él puede cambiar el corazón del ser humano, puede regenerarlo, cambiarlo, hacerlo una nueva criatura. La Biblia dice claramente que cuando los seres humanos ya llegan a Dios, llegan a ser unas nuevas personas y el pasado no existe y ahora todo es una vida nueva. Todas aquellas cosas son un reflejo claro de que la gloria de Dios está en nuestro medio, que usted lo único que tiene que hacer es permitir que esa gloria se vea y que esa gloria usted la pueda disfrutar, que esa gloria